La historia de un vaso, capítulo 2. Abraham lleva el vaso sobre sus hombros, sufrimiento y pruebas en su jornada. Muchos no soportan la vergüenza y abandonan a Abraham. Incredulidad de Sara. Con el vaso en los hombros, inicié una caminata rumbo a las ciudades de la planicie, siendo acompañado por los pastores. Luego comenzaron a surgir escarnecedores que al verme con aquel vaso incandescente en pleno día, comenzaron a decir que yo estaba loco. Al esparcirse esta noticia, muchos vinieron a mi encuentro trayendo consejos para que yo abandonara aquel vaso que sería capaz de destruir toda mi reputación y dignidad delante de todos ellos. Cuando yo les hablé sobre los ejércitos y sobre mi misión conjunta con los pastores, ellos concluyeron que de hecho yo estaba loco. Intentaron tirarme el vaso por la fuerza, mas aferrándome a él, impedí que lo tiraran de mí. Avergonzados ante todo esto, muchos pastores comenzaron a separarse. Algunos regresaron hacia sus tiendas, mientras que otros se unieron a aquellos que se reían de mi comportamiento extraño. Sintiéndome solo con aquel pesado vaso sobre los hombros, comencé a angustiarme. Anhelaba encontrar a alguien con quien pudiera compartir mi experiencia, mas todos me lanzaban miradas de desaprobación. Me acordé de Sara, mi amada esposa. En obediencia a la voz de Yahvé, habíamos transitado por muchos caminos, estando Sara siempre a mi lado, animándome a proseguir precisamente en los momentos más difíciles. Con certeza Sara me traería consuelo y fuerzas para continuar firme, conduciendo el vaso de la salvación. Mientras que avanzaba por el camino pensando en Sara, la vi en medio de la multitud. Al dirigirme a ella, me vi sorprendido y desalentado al ver en sus ojos el mismo menosprecio de aquellos que me llamaban loco por conducir en pleno día la llama que se había desprendido del altar. Acordándome de la orden de Yahvé de que tendría que liberar a mi sobrino Lot, fui andando solo por el camino. Al colocarme en el lugar de aquellos que me llamaban loco, yo les daba la razón, pues en condiciones normales ninguna persona coherente saldría de casa sin un rumbo definido. Llevando en la espalda en pleno día un vaso con una llamarada, afirmando estar marchando contra los ejércitos de 5 reyes para liberar un pariente, realmente da a entender que se trata de la manifestación de una gran locura. Precisamente así, bajo el rencor de todas las humillaciones y palabras que hablaban contra mí, yo avanzaba rumbo al valle desconocido. Toda aquella burla fue finalmente disminuyendo a medida en que me distanciaba del roble de Mambré. Comenzaron a sobrevenir a mi corazón muchas dudas en cuanto a mi futuro. Estaba a veces afligido con el pensamiento de todo lo que había experimentado. Desde la convocación de los pastores hasta ese momento podría ser de hecho demostraciones de una locura. Lleno de dudas, comencé a pensar en la posibilidad de abandonar el vaso al lado del camino, regresándome junto al altar. Esos eran los consejos de algunos pastores y amigos que, condolidos de mi soledad, todavía venían a mi encuentro, aconsejándome a que volviera allí. Decían que yo podría conquistar nuevamente la confianza de los pastores, volviendo a ser quizás hasta el mismo sacerdote honrado como antes lo era. Sobre el altar decían que había un fuego mucho mayor que aquel que yo cargaba en los hombros. Estaba a punto de regresar cuando Sara vino a mi encuentro, contándome sobre el desprecio que muchos pastores lanzaban contra mí. Ella estaba consternada, pues toda aquella deshonra recaía también sobre ella, al punto de no sentir más deseos de permanecer junto a aquel altar. Después de alertarme, Sara comenzó a hablarme de un plan. ¿Podríamos quizás mudarnos a una ciudad distante, donde olvidaríamos todas aquellas vejaciones? Olvidándome de la voz que me había mandado seguir rumbo a la planicie, contesté a mi esposa que yo estaría dispuesto a acompañarla a cualquier lugar si ella permitía que yo llevara el vaso. Él sería nuestro altar, calentando e iluminando nuestras noches con su llama.
Al oír sobre el vaso, Sara volvió a enojarse, afirmando no entender mi terquedad al continuar llevando sobre los hombros aquel símbolo de vergüenza y desprecio. Después de decirme tales palabras, me volvió la espalda regresando hacia la tienda. La historia de un vaso, capítulo 3. Abraham entiende el significado del vaso. Abraham protege a la pequeña llama de los fríos vientos. Muchas ovejas siguen a Abraham. Abraham andando solo. Sigue el rastro. Los ejércitos se burlan de Abraham y amenazan con el exterminio de los cautivos. Angustiado por no poder realizar el sueño de Sara, proseguí rumbo al futuro incierto, siendo orientado únicamente por la llama, cuyo brillo aumentaba a medida en que las tinieblas se hacían más densas. Comencé entonces a meditar sobre aquella llama que me acompañaba con su brillo y calor. Yo estaba acostumbrado a ver el fuego sagrado entronizado sobre un gran altar de piedras, en medio de las alabanzas de muchos pastores, de entre los cuales yo me destacaba como maestro y sacerdote. En aquellos momentos de adoración, yo me vestía con los mejores mantos y hacía la pregunta de realizar el sacrificio, solamente cuando todos mis siervos estuviesen reunidos a mi alrededor, para que escuchasen mis consejos y advertencias. En la hora del sacrificio, yo levantaba hacia el cielo mi espada desenvainada y con palabras amedrentadoras proclamaba la grandeza del Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso que domina sobre los cielos y la tierra, vibrando la espada en el aire en un movimiento amenazador. Yo representaba delante de mis pastores la imagen de un Dios severo, que siempre está listo para repeler cualquier confrontación. Después de esa demostración de soberanía y poder, tomaba yo una oveja de las manos de un pastor y la amarraba sobre el altar para que estuviese bien clara la ira divina. Pinchaba yo sobre su cuello, golpeándola severamente hasta verla perecer. En aquel momento yo descendía del altar y permanecía esperando el fuego sagrado que jamás dejó de manifestarse sobre el sacrificio. Yo había aprendido desde la infancia a reverenciar el fuego sagrado, creyendo que ello era una revelación visible de Yahvé, el gran Dios invisible. Hasta entonces, yo lo veía como un fuego único e indivisible. Ahora, al transportar en un humilde jarro la llama que se había desprendido del altar, mis pensamientos se agitaban con el surgimiento de un nuevo concepto sobre el Creador, el concepto de un Dios sufridor que es capaz de desprenderse del gran Yahvé representado por el fuego sagrado para acompañar al pecador en su jornada. Arrepentido, me postré delante del vaso y lloré amargamente. Tenía ahora conciencia de que todo el celo demostrado junto al altar tenía como finalidad la exaltación de mi orgullo y no la del amor de aquel que me acompañaba por el camino. Súbitamente se me grabó en la mente la convicción de que aquella pequeña llama que se había desprendido del fuego sagrado era una representación del Mesías, que se desprendería del gran Yahvé para ser el Dios con nosotros, compañero en todas nuestras jornadas. Al sobrevenirme esta convicción, la llama se alegró, tornándose más brillante y calurosa. Con el corazón transformado, proseguí por el camino rumbo al valle, llevando en los hombros el jarro que me había traído después de tanto desprecio, la alegría de una nueva revelación sobre el carácter del Creador. Momentos difíciles comenzaron a surgir en mi camino, cuando fríos vientos venidos del mar salado comenzaron a arremeterse contra la pequeña llama. Procurando apagarla, yo la amparaba con mi cuerpo, andando muchas veces de lado e igualmente de espalda, mas siempre avanzando rumbo al valle. Al romper la luz del día, me encontré a un paso de la planicie. Comencé a encontrar por el camino muchos rebaños que eran conducidos por rudos pastores. A medida en que avanzaban,
Entre ellos surgían tumultos y confusiones, pues muchas ovejas y cabras se asustaban con mi vaso ardiente, dispersándose por todas partes. Esto hizo que la mayoría de los pastores estuviesen irritados contra mi presencia en su medio. Sabiendo que no podría permanecer retenido en ese valle, proseguí de frente rumbo a Sodoma. Mientras que avanzaba, comenzó a suceder algo interesante. Muchas ovejas tiernas y sumisas comenzaron a acompañarme. Eran pocas al principio, pero poco a poco su número fue aumentando hasta que comencé a caminar con dificultad debido al gran número de ovejas que me seguían. A lo lejos, yo podía ver a los pastores enfurecidos por la pérdida de sus ovejas más bonitas. Al llegar a la ciudad de Sodoma, la encontré vacía y devastada, siguiendo los rastros dejados por los ejércitos y por la multitud de cautivos. Fui aproximándome cada vez más al blanco de mi misión. Al llegar a la campiña de Dan, pude avistar a lo lejos el gran campamento de los soldados, al pie de una colina. Sin prisa me encaminé hacia allá conduciendo a mi nuevo rebaño. Desde lo alto del monte pude observar el campamento en toda su extensión. Había millares de soldados conmemorando su victoria, mientras que centenares de cautivos yacían amontonados en medio del campamento, humillados y sin esperanza. Ante esa escena estuve imaginando cómo se podría realizar la liberación. Mi presencia despertó la curiosidad de algunos soldados que al verme con el vaso fumigante se aproximaron y comenzaron a burlarse. Cuando me preguntaron el motivo de mi presencia en aquel lugar, les dije que venía a liberar a mi sobrino Lot. Mis palabras se tornaron en motivo de muchas bromas en todo el campamento. Después de esto comenzaron a mofarse de Lot. En poco tiempo, toda aquella burla se transformó en gritos de venganza y proclamaron que a la mañana siguiente todos los cautivos serían exterminados, comenzando por mi sobrino. Hasta aquí llegamos hoy en el recorrido por el libro de Melquisedec. En el siguiente audio nos iremos al capítulo 4 y 5. Acompáñame aquí en tu canal Historias y Relatos. Si te gusta el contenido, dale like, suscríbete y toca la campanita para que no te pierdas los siguientes capítulos. Hasta la próxima.